La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y le titulé El juicio de Dios. Y voy a tomar como base el versículo 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Vamos al versículo 1, que es la continuación del 9. Si hay algo como que hay en la palabra de Dios es la sombra y figura. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Toda la ley es simbólica. Toda la ley, todo lo que habla el Señor es simbólico. Por eso siempre habló con parábolas, siempre. Y nos sigue hablando simbólicamente. ¿Para qué? Para que solamente entiendan aquellos que han creído verdaderamente. Eso lo dice Pablo. Entonces, lo único que esa imagen de nuestro Padre Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús no es sombra y figura, no. Cristo Jesús es la imagen misma de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios. ¿Cómo es nuestro Padre Dios? Que es un espíritu al que nadie ha visto. Lo único que tenemos que mirar, ¿cómo es? Jesucristo. Porque Jesucristo es la imagen misma de nuestro Padre Dios, no sombra y figura. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, los judíos, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué hacían cuando ellos hacían el sacrificio cada año por los pecados? Solamente cubrían los pecados. Solamente los cubrían. No se limpiaban los pecados. Solamente se cubrían. Hasta la venida del Cordero, que era sombra y figura, que era simbólico del verdadero sacrificio, que es Cristo Jesús, que quita, no cubre, sino que quita verdaderamente los pecados del mundo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando Jesús viene, sacrificio, y se va al Salmo 40, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para ser perfecto. ¿Cómo? Obedeciendo a nuestro Padre Dios. Como en el libro, en el rollo del libro está escrito de mí. Vamos a mirar el Salmo 40 para poder entender esto mejor. Porque en el Salmo 40 no dice sacrificio y ofrenda no quisiste, no dice me preparaste cuerpo. Fíjense, hermanos, ¿ok? Fíjense cómo Pablo explica a la perfección esto, ¿ok? Pablo es después de Jesús, es el maestro. ¿Por qué? Porque el mismo maestro le enseñó a Pablo. Pablo, que conocía a la perfección la ley, entiende a la perfección. Entonces el maestro perfecto le enseña a Pablo y Pablo nos lo trae a nosotros. Por el Espíritu de Dios, porque en todo caso el Espíritu de Dios es el que sabe.
Si ustedes van, por ejemplo, en el libro de Daniel, Daniel tiene un encuentro con el Señor y él tiene preguntas y entonces Dios le dice ¿a quién? Al Espíritu de Dios, a los ángeles. ¿Qué le dice? Explícale a Daniel. Dile a Daniel, explícale a Daniel. O sea, el Espíritu de Dios, los ángeles obedientes, nos enseñan. Pero ahora, en este caso, fíjense bien. Es en el versículo 6, pero vamos a mirar todo el contexto, ¿ok? Y este es un salmo que escribió David, por allá vamos a decir por el año 1000 antes de Cristo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuánta gente está en el pozo de la desesperación y no pueden salir de ahí? ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios. Se la pasan llorando, ¡ay, pobre de mí! Están ahí y no tienen paz. ¿Por qué? Ya sea porque han rechazado a Jesús o porque simplemente no tienen el entendimiento, rechazan a la palabra de Dios y muchas veces, por la tradición, hermanos, por las falsas doctrinas. La gente no tiene y está en el pozo de la desesperación. De lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Que dice el libro de Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón para que mires mis caminos. Puso luego, aquí está, fíjense lo que dijo Jesús el Marcos, a través de Marcos. Marcos escribe, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea será salvo, el que no crea ya es condenado, y estas señales acompañarán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Estas son las nuevas lenguas. ¿Cuáles son las nuevas lenguas, hermano? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando nosotros verdaderamente nacemos de nuevo, el Señor pone en nuestra boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esto primeramente le aplica a Jesús. Esta es una profecía para la venida de Jesús. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Aquí ya nosotros le podemos poner el nombre. Bienaventurado el hombre que puso en Jesús, en Yahshua HaMashiach, su confianza. Y no mira a los soberbios. ¿Qué hace el soberbio? Lo que dice Jesús. Señor, te doy gracias que no soy como el publicano. Yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago el otro. Y se cree que es bueno y menosprecia al publicano. Jesús dice cuando se va de ahí, se fue peor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios mira de lejos al altivo, al soberbio, pero al humilde, al que se reconoce que es pecador, al que se reconoce imperfecto. ¿Cuánta gente no dice, Señor, yo no soy malo, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie? Hermanos, le estamos diciendo mentiroso a Jesús. Jesús dijo, fíjense bien, Jesús dijo, nadie es bueno, solo mi Padre es bueno. Entonces cuando nosotros decimos, Señor, yo no le hago nada a nadie, le estamos diciendo mentiroso a Jesús. Hermanos, nosotros somos pecadores. Somos pecadores. Pero en Jesús
fuimos redimidos. Bienaventurado el hombre que pone en Jesús su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, o sea, con un falso evangelio. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es lo mismo que dice Juan, antes de terminar el Evangelio de Juan. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Fíjense bien. Has abierto mis oídos. Esta es la iglesia, hermanos. Esto es lo que dice Mateo en 16:16. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y las personas que estaban ahí, pues unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Y Jesús les pregunta a los apóstoles, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Fíjense, aquí está una bienaventuranza. En el 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo enseñó ningún hombre, sino mi Padre Dios. Mi Padre Dios te abrió tus oídos para reconocer que yo soy el Mesías. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Todos aquellos a los que Dios les abre sus oídos para reconocer que somos pecadores y que en Cristo Jesús somos limpios de nuestros pecados porque Él es el Hijo de Dios. Esa es la verdadera roca, no Pedro, lo que dijo Pedro. Y en el siguiente capítulo lo vamos a explicar un poco más. La fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios, por la palabra de nuestro Padre Dios. Si nosotros no tenemos oídos para oír, andamos en el mundo como un barco a la deriva. Todavía no entendemos. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, fíjense, aquí está, más nos preparaste cuerpo, pero fíjense cómo lo dice David. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Padre mío, me ha agradado. ¿Qué fue lo que dijo el Padre? Hijo mío, ve y lleva el castigo de la humanidad. Cuando Jesús está en Getsemaní y una vez que ya estaba recibiendo el castigo, Jesús le dijo, Señor, aparta esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue obediente hasta la muerte en la cruz. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. Jesús siempre anduvo haciendo justicia. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, Padre mío, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea.
¿Qué dice la palabra de Dios una y otra vez? Zacarías dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere sacrificios, hermanos. El Señor quiere justicia, misericordia, misericordia. Eso es lo que quiere el Señor, justicia y misericordia. Esa es la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Qué hace la mayoría de la iglesia? Condenarnos unos a otros, hermanos, mostrando la desnudez de nuestro Padre Dios, haciendo lo que hizo Cam, mostrando la desnudez de su padre. ¿Y qué hizo Noé? Maldijo a su hijo, que mostró su desnudez. Nosotros debemos de cubrir la desnudez de nuestro Padre Dios como haciendo justicia y misericordia a la humanidad. Entonces todos aquellos que se enseñorean llevando, juzgando a la gente, a ellos los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Entonces fíjense, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin números, me han alcanzado mis maldades. Está profetizado también que si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, su benignidad nos alcanza. Dice, y no puedo levantar la vista. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Pero Jesús dijo, hijo mío, levanta tu cabeza porque yo te redimí en la cruz. Es lo que está en Mateo 24. Levanta tu cabeza, hijo mío, no te avergüences porque yo te cubrí con mi sangre. Yo limpié todos tus pecados. Pero sígueme a mí. No te regreses al mundo. Sígueme a mí. No te avergüences. Yo pagué por todos tus pecados. No te avergüences, hijo mío, hija mía. Todos los males que has hecho, los llevé en la cruz. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Jesús dijo, ni aun uno de sus cabellos se perderá. Jesús toma todo el contexto de toda la palabra de Dios. O sea, si mis pecados son como los cabellos de mi cabeza, Jesús dice, pon tu confianza en mí, hijo mío, o hija mía. Yo pagué por ti. Tú haces eso y ni uno de tus cabellos se perderá. Jesús toma del Salmo 40. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a uno los que buscan mi vida para destruirla, los ángeles caídos. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡Ea! ¡Ea! ¿A quién se le dice ¡Ea! ¡Ea! A las bestias. A las bestias se les dice ¡Ea! ¡Ea! Pero el Señor dice, sígueme a mí, no seas como las bestias. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Gócense y alégrense en Cristo Jesús. Y digan siempre, los que aman
tu salvación, Jehová sea enaltecido, Jesús sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Nosotros esperamos a Cristo Jesús, Él es nuestra esperanza, pero en Él nos gozamos y nos alegramos, especialmente en las tribulaciones, porque el poder de Él se manifiesta en las tribulaciones. Entonces, ya entendiendo esto, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrío no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ofreciendo mi cuerpo. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. O sea, déjenme explicarles eso, hasta que sus enemigos sean puesto por estrado de sus pies. O sea, cuando la maldad de los demonios llega al cielo en una persona, Cristo Jesús lo salva. Lo salva. Así, ¿dónde es que está escrito eso? Bueno, simbólicamente está cuando se lo dijo a Abraham. Abraham le dijo, ves toda esta tierra, que es simbólica, esta va a ser para tu descendencia. Dice, pero no sin antes primero ser sometida 400 años. O sea, simbólicamente, si vamos a decir en ese contexto, sería de 700 años. Entonces, en los primeros 4 años de los 7, somos sometidos. ¿Cuándo es? Cuando Cristo nos salva en el 4º día. O sea, en el libro del Génesis está la creación, hermanos. Ya lo expliqué yo, pero solamente como un resumen. Vayan y vean el libro de Génesis. En el primero, segundo y tercer día está la creación. Acuérdense que el Señor termina la creación hasta el 7º día, ¿ok? Pero ya en el 4º día nosotros ya podemos recibir a Jesús. Entonces nosotros no podemos recibir a Jesús sin que antes primero pasen vamos a decir, los 400 años. Ok, y fíjense bien. O sea, el 7 es un número simbólico. El 7 es la vida de un ser humano. El 7
Ya en el octavo hay una nueva creación. Entonces se puede hablar de 7 años, 70 años, 700 años, por decirlo así. Entonces, el Señor termina la obra en el séptimo día. Entonces, nosotros, el Señor viene y nos rescata. Nosotros ya podemos desde el cuarto año conocer del Señor y ser salvos y servirle al Señor. El Señor nos da hasta el sexto día para que le sigamos. Si en el sexto día nosotros decidimos seguir al mundo, ahí está la marca del 666, que es la maldad, o sea, rechazar a Cristo Jesús. Y aquí se los voy a leer. Aquí se los voy a leer en este contexto. Entonces, a Abraham le dice: esta tierra va a ser para tu descendencia, pero no sin que antes sean sometidos 400 años. Llegan 70 personas en el tiempo cuando Jacob tuvo a sus 12 hijos, ¿okay?, que son simbólicos de los 12 apóstoles. Jacob, figura de Cristo, más bien Israel. Ellos eran en un número de 70 personas cuando llegaron a Egipto. Ya José había sido vendido, estuvo en Egipto, terminó siendo la mano derecha del faraón, o sea, él gobernaba. Entonces vinieron a buscar comida a su familia, eventualmente se dieron cuenta que José estaba vivo y que lo que ellos hicieron para el mar terminó siendo algo muy bueno. Okay. Entonces eventualmente Jacob, Israel, que pensaba que su hijo había muerto, tiene un encuentro con su hijo preferido, su hijo José. Entonces llegan y se quedan en Egipto y vivieron muy bien por 30 años. Por 30 años. En el libro del Éxodo, si mal no recuerdo, ahí mencionan que estuvieron 430 años, si mal no recuerdo, en el capítulo 12. Entonces estuvieron 30 años viviendo muy bien, pero se murió el faraón y el siguiente faraón dijo: estas personas se están multiplicando, necesitamos controlar esto. Y eventualmente por 400 años fueron sometidos por los egipcios hasta que vino el Señor y los rescató. ¿Cuándo? Cuando se llegaron los 400 años, 40 años antes de que se cumplieran, el Señor levantó a Moisés, 80 años antes. Una vez que el Señor preparó a Moisés, primero vivió 40 años en el palacio, muy bien, y luego vivió 40 años en el desierto, muy mal, se puede decir. O sea, ahí fue humillado y no hubo hombre más humilde que Moisés, y a los 80 años tuvo el encuentro con el Señor y eventualmente le dijo: ve y saca a mi pueblo de Egipto, que es lo mismo que hace Cristo simbólicamente en nosotros. Ve y saca a mi pueblo de la esclavitud del pecado. ¿Cuándo? Hasta que se cumplen los 4 días. Entonces nosotros recibimos hasta que la maldad llega al cielo. ¿Y cuál era la maldad? La de los cananitas, que estaban ¿qué? Matando, ofreciendo a sus hijos a Moloc. Había mucha maldad en la tierra prometida. Entonces, cuando viene la maldad de los demonios en nuestras vidas, Jesús viene y nos rescata. Pero no todos obedecen a la voz de Dios. ¿Okay?
porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade lo mismo que está en Jeremías 31, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Entonces, ¿quién se va a atrever a decirme a mí o a ti que eres un pecador cuando ya Jesús nos limpió de todo pecado? Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrendas por el pecado. ¿Qué? Ya no hay más ofrenda por el pecado. Pero fíjense un ejemplo de cómo a mis hermanos católicos los engañan los sacerdotes, los mismos sacerdotes que no entienden las escrituras, cuando van y se confiesan y les dicen reza 10 Aves Marías para que el Señor te perdone, cuando es contradiciendo la palabra de Dios, porque aquí dice, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrendas por el pecado. Ya no hay ofrendas por el pecado, hermanos. Entonces, ahí está. ¿Cómo es que se pierde la salvación? Cuando queremos hacer obras para ganarnos la salvación. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, todos tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo, ya no en un templo, sino en el cielo mismo donde está Jesús. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, ya no por el de la ley, que era sombra y figura, sino por la sangre del Cordero, Cristo Jesús, que Él nos abrió a través del velo, o sea, a través de su sacrificio carnal, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote o sumo sacerdote sobre la casa de Dios, nosotros somos la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, así como está en Éxodos 12 simbólicamente, comiendo la Pascua, el pan sin levadura. O sea, nosotros debemos de amar a nuestros hermanos no hipócritamente. La levadura es andar inflados. Hermano, déjeme quitarle la pajita que tiene en su ojo. O sea, no debemos de ser hipócritas, hermanos. Nosotros somos pecadores. ¿Cómo le quitamos la paja a nuestros hermanos? Predicándoles el Evangelio eterno. Predicando el Evangelio eterno. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, entendiendo que Jesús es la fuente del agua pura. Mantengámonos firmes, o sea, el Espíritu Santo. Acuérdense, Jesús, yo siempre estoy hablando de eso, hermanos. Jesús dijo que Él nos iba a dar, dice, no los voy a dejar huérfanos. Nos va a mandar al Espíritu Santo, al que nos conforta, al que nos guía. ¿Para qué? Nos lleva a Jesús. ¿Para qué? Ya una vez que conocemos a Jesús, en Jesús dice, y conocerán la verdad, y conoceremos a Jesús, y la verdad los hará libres. En la parábola del sembrador, la tierra buena que da fruto y entiende la palabra de Dios. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza en Cristo, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros, lo mismo que dice Pablo a los Gálatas, a los Efesios, a los Corintios,
para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Fíjense bien, si ustedes están aquí escuchando la palabra de Dios, ustedes están congregados en la iglesia. En el Antiguo Testamento, lo que era sombra y figura, ¿cuándo era? Cuando se tenían que congregar. Cuando Dios hablaba a través del profeta. El profeta que hacía ¡turú! Y la gente tenía que venir para ver qué decía Dios por medio del profeta. Entonces muchas veces el pueblo decía, este profeta trae puras malas, yo ya no voy. Entonces ya no, ¿por qué? Porque ya habían despreciado al Señor. Entonces, fíjense bien, hay dos testigos, o voy a decir, habemos dos testigos mandados por nuestro Padre Dios para llevarle a la iglesia a su palabra. A través de nosotros, yo soy un testigo de Jehová, yo soy un testigo de mi Padre Dios, que traigo, que vengo y toco la trompeta compartiendo su palabra. ¿Quién es el otro testigo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Un testigo soy yo, el otro testigo es el Espíritu Santo. Hay dos testigos. Ahora, siempre ha habido dos testigos desde Jesús para acá. Uno es el carnal y otro es el espiritual. El que hace morir las obras de la carne es espiritual. Entonces, un Pedro, un Juan, un Panchito, un Juanito, que fueron puestos por el Señor, ministrando el ministerio, entendiendo que son varios ministerios, no nada más hay uno. Yo comparto lo que mi maestro me enseña a través de su Santo Espíritu y yo lo traigo a la iglesia. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. ¿Ok? Entonces, la exhortación, ahorita vamos a entrar en la exhortación comenzando en el versículo 26. Fíjense bien. Ya aquí hay exhortación. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué debemos de exhortar? Lo dice el contexto. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio. Aquí está el juicio de Dios. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, no solamente los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Déjenme decirles esto que dijo Jesús. Si tú te pones a orar, si tú vienes y tú traes una ofrenda, ¿cuál es la ofrenda? Una oración. Si tú vienes y dices, Padre mío, y vas a hablar con él, Padre mío, mire, para. Y el Espíritu Santo te trae a la memoria que Panchito tiene algo contra ti, o Ramón. Antes de que sigas orando, ve primero y ponte a cuentas con Ramón o con Panchito. Entonces tú vas. Entonces tú le dices, hermano Ramón, ¿qué tiene usted contra mí? Dígame en qué le he ofendido. Y Ramón dice, me caes gordo. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué le caigo gordo? Dígame qué le hice yo, para ya no hacerlo.
No, no, me caes gordo, me caes gordo. Nada más porque sí, me caes gordo. Hermano, pero pues vamos a tener paces, o sea, ¿por qué? No, 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 no. O sea, la razón es irrelevante. Hermano, vamos a estar en paz, ¿verdad? O dígame qué hacer para que estemos bien. No, 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 no. Usted se la pasa hablando mal de mí, hermano, eso no está bien. Dígame qué tengo que hacer yo para que estemos en paz. No, me caes gordo, me caes gordo. Entonces yo debo de traer dos personas para decirle, o por lo menos una o dos personas para decirle a Ramón, oye, no, pues fíjense que Ramón dice que yo le caigo gordo en la iglesia, dentro de la iglesia. Yo no le hago nada, dice que pues simplemente nomás le caigo gordo porque le caigo gordo y habla mal de mí. Y yo digo, pues tenemos que estar en paz. Hermano, no, pues vamos a ponernos en paz, hermano, arrepiéntase. No, no, ustedes, ¿qué les importa? Que no sé qué. Entonces ya tenemos la obligación, yo y mis otros dos hermanos, de decirlo a toda la iglesia, a toda la congregación. Hermanos, fíjense que aquí el hermano Ramón dice que yo lo caigo gordo y se la pasa hablando mal de mí y siempre dice cosas de mí. Yo quiero estar a cuentas con él, porque el Espíritu Santo me dice que yo debo de estar a cuentas con él, pero él no quiere, él dice que simplemente... Entonces ya toda la iglesia, hermano, o sea, póngase bien, hermano, vamos a ponernos en paz. No, no, cállense, bola de hipócritas y que no sé qué, y empieza a gritar. Entonces ya ahí, ya el Señor ya no nos tiene en cuenta a nosotros. Podemos seguir orando. Entonces dice a Ramón, téngalo por gentil. Entonces Ramón va a seguir hablando de mí y ya no me voy a defender. ¿Por qué? Porque la venganza es de mi Padre Dios, no mía. Ya Él está a merced de nuestro Padre Dios. ¿Y qué hace nuestro Padre Dios? Si tu hermano peca contra ti y no lo perdonas, y Jesús dice, da un ejemplo del deudor. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Si tú no perdonas, si tú no amas, ¿qué dice? Entréguenlo a Satanás hasta que pague su último pecado. Una persona que ya ha sido maldecida, acuérdense, Jesús no vino a maldecir a nadie, pero ¿qué le dijo a la higuera? Nunca más des fruto. Ahí está ya hay maldición, hermanos, ya hay maldición. Cuando Jesús se aparta de una persona, está a merced de Satanás. Y cuando ya está a merced de Satanás, hermanos, si ya Jesús dijo de una persona, nunca más des fruto, aunque oremos, hermanos, el Señor no nos va a oír nuestra oración. ¿Por qué? Porque esa persona despreció a Jesús. ¿Cómo? Pisoteando su sangre, no queriendo perdonar, no queriendo amar a su prójimo. Por elección, porque él o ella decidió hacerlo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea, no solamente nosotros le decimos a la gente, también el Espíritu Santo le está diciendo, arrepiéntete. Y acuérdense, el pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues conocemos al que dijo,
Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Déjenme decirle que el juicio, ya aquí es el juicio, hermanos. Aquí es el juicio. Una persona decide seguir a Jesús y sus enseñanzas. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy. ¿Por qué dice nuevo? Porque Él rompió el pacto anterior. Ámense los unos a los otros. No es una sugerencia, es un mandamiento. Ámense los unos a los otros. Él tiene la autoridad de darnos el mandamiento. Nosotros no, pero Él sí. Ámenselo. Panchito ama a Juanito, está bien, hermano. Juanito, perdóneme. Yo no tengo nada que perdonarle. Gloria a Dios, un abrazo y ahí. Pero cuando viene Ramón, el bully, el que no se quiere arrepentir, el que no quiere amar, el que resiste al Espíritu Santo, eventualmente llega un tiempo donde esa persona recibe la marca de la bestia y ya para esa persona no hay esperanza aquí. ¿Por qué? Porque ha despreciado y pisoteado la sangre del Cordero. Estamos hablando de personas que ya se les predicó el Evangelio, estuvieron en la iglesia y rechazaron a Jesús. ¿Cómo se rechaza a Jesús? No amando. Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Entonces, si no guardas la palabra de Cristo, no seas mentiroso o mentirosa, no amas a Jesús. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, a Jesús, al que no ves, cuando no amas a tu prójimo, al que sí ves, que es un miembro del cuerpo de Cristo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, vamos a decir, fueron iluminados cuando salieron de Egipto, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvieron gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fueron hechos espectáculos y por otra, y estaba hablando también de todos los profetas. Y por otra, llegasteis, en este caso les está diciendo a ellos, a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Acuérdense que vayan y estudien el libro de los Hechos, cómo las personas vendieron sus propiedades. ¿Por qué? Porque ya no dijeron, no son mías, son de mis hermanos, son. Todo esto es de nosotros. Por ahí el que se quedó con la mitad fue Ananías y Zafira. O sea, quisieron compartir solamente la mitad. Entonces dijeron, bueno, oye, no tenías que haberte dado la mitad, tú podías haberte quedado con todo, pero ¿por qué quieres engañar a Dios? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo la paciencia vayan una vez más. Yo creo que se los voy a leer porque es necesario. Vamos a Romanos 5. Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Ya cuando tú tienes tu esperanza en Cristo Jesús, fíjense bien, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ya estamos hablando de lo que dice, fíjense, se los voy a decir con palabras de Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está la fe. A través de la fe, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestro prójimo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, honrando a Cristo, dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él o en Él. Esas son en palabras de Cristo. O en palabras de Juan, si mal no recuerdo. Aquí, ya una vez que tú tienes tu esperanza en Cristo Jesús, y ya no en este mundo, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, o sea, Cristo Jesús y nuestro Padre Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ya dimos fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese ya es el fruto. Eso es ya la tierra prometida en el Espíritu. Acuérdense que cuando tenemos la fe, no estamos todavía en la tierra prometida. Vamos por el desierto. O vamos atravesando el desierto. Entonces, entendiendo eso, porque os es necesaria la paciencia, o sea, y la paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces, ¿para qué? Para terminar la carrera. ¿Podemos dejar la carrera? Sí, aquí lo dice. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahí está el fruto del Espíritu. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, así como lo hizo la mujer de Lot, como lo ha hecho mucha gente que retrocede, se vuelven al mundo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, debemos de ir hacia adelante y no regresar nuestra mirada al mundo. Si nosotros terminamos anhelando a Cristo Jesús y Cristo Jesús viene a tu corazón, ya estás en la tierra prometida. Jesús dice, voy a estar contigo hasta el fin del mundo, pero hay que llegar a la tierra prometida, hermanos. Hay que llegar a la tierra prometida. Entonces, no es lo mismo nada más tener fe que tener fe y llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel simbólicamente tuvieron fe cuando el Señor los sacó de Egipto con arma poderosa. ¿Tenían fe? Tuvieron fe. Pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca. Llegaron a Oreb. ¿Y qué hicieron? Estaban pecando. ¿Por qué? Porque traían los dioses paganos que traían de Egipto.
Por eso el Señor les dio los 10 mandamientos. Pero ya habían visto, ya habían sido participantes del Espíritu Santo. Entonces, tuvieron ellos fe, perdieron su fe, hermanos. Se regresaron, querían regresar a Egipto. ¡Ay, en Egipto ahí había comida, aquí nos estamos muriendo de hambre! ¿Podrá el Señor poner mesa en el desierto? Claro que Jesús puede poner mesa. De hecho, ¿no les dio el maná? Entonces nosotros estamos en este desierto, en este mundo. ¿Podrá Jesús darnos comida en este desierto? Claro que sí. Para mí, ustedes son mi comida, aunque no los conozca. Ustedes que están estudiando las Escrituras. Ustedes están comiendo, yo estoy comiendo comida en el desierto. Y nos gozamos en el Señor. Entonces, ya una vez que entramos en la tierra prometida, o sea, ya una vez que nuestro Padre Dios y Cristo Jesús vienen y hacen morada en nuestro corazón, el Señor dice, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero ya para esto el Señor nos dio algo que hacer. En mi caso ve a compartir el mensaje de esperanza. ¿Qué es lo que a ti te ha dicho el Señor que tienes que hacer? A cada persona el Espíritu Santo le va a decir. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignoren eso, hermanos y hermanas. No lo ignoren, Señor. ¿Cuál es el don que me has dado? Ahora, ¿ya estás siguiendo al Señor? Ahora, el Señor nos da dones aún antes de entrar a la tierra prometida. Porque el Señor da dones aún a los rebeldes. ¿Ok? Pero pon a trabajar el don que el Señor te dio. Yo estoy trabajando en el don que el Señor me dio, el don de palabra de ciencia. ¿Ok? Entonces, no se regresen al mundo, permanezcan, entréguenle su corazón al Señor, que Cristo Jesús sea su tesoro, y déjense guiar por el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, si están participando de la palabra que yo estoy compartiendo, sigan siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.